Dios me lo bendiga, más hermanos. Bienvenidos a otra edición más o otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denisa Feliciano. Para los que no me conocen, vamos a hablar este día algo muy especial, dato que son cosas sobrenaturales que pasan en un tiempo o momento y a veces nos agarra de sorpresa, y esos son los milagros. Y fíjate qué cosa, hay milagros de sanación, hay milagros de liberación, milagros ambientales y muchas otras cosas de milagros. Pero el milagro más bonito que existe en la humanidad es cuando la persona se arrepiente y le da el corazón a Cristo, a Yeshua, cambia sus malos caminos para seguir a Dios y a la misma vez atraer personas con su testimonio a que sirvan al Señor, a que se arrepientan y cambien su manera de ser para que no sean condenados en el día del juicio del Señor o en el día del Señor terrible del Señor, que hasta películas han hecho eso. Lamentablemente no se han enfocado mucho en esas cosas, pero esperamos que en el futuro pues hagan películas de esas también más profundas, con más efectos especiales, para que las personas pues vean en verdad las cosas que están escritas en la palabra de Dios, que son verdaderas, porque la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios dice que en él no hay sombra de variación. Por lo tanto, son cosas que van a pasar en el futuro. Pero de todos los milagros que hemos visto, por más sobrenaturales que sea, el más tremendo es cuando la persona se arrepiente y decide del corazón a Yeshua para ser transformado, ser cambiado y levantarse como una nueva persona, para así buscar la presencia del Señor. Y en este día pues vamos a entrar en el estudio número 24, que se titula La conversión del pecador, el mayor milagro. Como acabamos de hablar, la base bíblica se encuentra en Gálatas 1, del 11 al 24, y los tres objetivos de la clase. Número 1 son descubrir el poder transformador de la conversión, evaluar los alcances de una conversión tanto para la iglesia como para la comunidad. Ese es el punto número 2. El punto número 3 dice afirmar la necesidad de la conversión como instrumento de transformación. El pensamiento central dice: la conversión es el milagro más significativo del Evangelio. Es muy cierto. Por lo tanto, cuando se trata del Evangelio, de la buena nueva de salvación, cosa más tremenda, no hay cosa más bonita que ver una persona que viene a los pies de Cristo. Digo, para los que verdaderamente pues amamos al Señor y buscamos, tratamos lo más que podamos de buscarle a Dios, pues nos tiene que importar eso. Tenemos que alegrarnos mucho, porque si los ángeles del cielo celebran cuando una persona se arrepiente, viene a los pies del Señor, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo también. Tenemos que alegrarnos también, porque es una victoria grandísima que Dios hizo sobre Satanás, la muerte, y a la misma vez con esa persona. El texto ahora dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Jeremías 15, 19. Y vamos a entrar en sí la lectura de la escuela dominical de hoy, que es Gálatas 1, 11. Y ahí empezamos. Dice: mas os hago saber, hermanos, que en el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, en mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Que una de las víctimas tremendas que tuvo este personaje, que es Pablo, fue Esteban, un hombre que estaba lleno del poder de Dios. Y dice así: en el mismo judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y eso hasta el día de hoy todavía pasa. Por cierto, hay judíos asídicos que llaman a Pablo, lo hablan muy feo de él, lamentablemente, porque Pablo pues dejó todas esas tradiciones, decidió seguir a Cristo a través del impacto que tuvo, el encuentro que tuvo con el Señor, y fue una persona que dirigida grandemente para hoy en día, enseñando lo que es la sana doctrina de nosotros, y de ahí basarnos para seguir una vida agradable al Señor.
Continuamos leyendo, dice, pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde mi vientre de mi madre y me llamó a su gracia. ¿Quién se parece hablando aquí? Al profeta Jeremías. Y continuamos leyendo, dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto yo os escribo, y he aquí delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Y fíjate que esto enseña grandes cosas, que la palabra de Dios dice que hay que perseverar en la fe, ¿verdad? Pero también dice que mientras hay vida y esperanza, por lo tanto nosotros no podemos retractarnos. Si vemos una persona que da problemas, echarnos para atrás y orar por ella, porque algún día Dios la puede transformarse, cosas grandes como hizo con Pablo. Pablo vemos aquí que fue transformado de una manera tan grande que él mismo ayudó a la iglesia a que se estructurara de la manera correcta como tenía que ser. Y fíjate, hay personas que dicen que después que uno pues se tiene que dejar llevar para la palabra de Dios para ser instruido. Sí, está bien, pero cuando hay que recordar que el Nuevo Testamento no se había escrito en ese momento. Por lo tanto, el Señor mismo instruyó a Pablo por ese lapso de tiempo, para cuando fue con Pedro arriba, se reunirse con él, fue a comparar lo que sí había aprendido, para entonces asegurarse, confirmarse que todo estaba a su nivel, a lo que de manera que tenía que estar, para entonces empezar su ministerio y empezar a edificar y a enseñar la iglesia y esparcirla también por toda esa región, y aún hasta cerca de los rincones de España también. Se dice que sí, que Pablo llegó hasta España, y algunos dicen que llegó hasta China y la India. Imagínate esta cosa tan grande que ese hombre hizo en el nombre del Señor. Ahora continuamos leyendo, ¿verdad? Y dice, consideramos la conversión como un milagro, porque envuelve una transformación total de la naturaleza humana, desde una caída del hombre que no busca a Dios, sino es Dios quien sale en busca del hombre. O sea, que el que dice que él encontró a Dios, no, eso no es así. Dios lo encontró a uno, Dios encuentra a uno. Y dice así, tomando este factor en la consideración, la conversión es un hecho milagroso que en ella une la voluntad de Dios y la del hombre. Cada creyente es un milagro vivo de la gracia salvadora. La experiencia de los convertidos en las vidas resucitadas con Cristo, en Cristo, ¿verdad? Nuestra conversión es el portento operado que por el mismo Espíritu que hizo el milagro de engendrar a Cristo en el vientre de María o de Miriam, y de manera semejante se ha operado en nuestra vida un milagro y una nueva vida, no por iniciativa nuestra, sino por la voluntad de Dios. Juan 1:13. Por eso no es sorprendente que no todos obedezcan al Evangelio, porque no es de toda la fe. Porque no es de toda la fe. O en otras palabras, no todo el mundo tiene la fe para entender el Evangelio. Por lo tanto, cuando hay personas que lo escuchan por primera vez, se paniquean. Y dicen, espérate, no, suena bien suave, que perdonen a uno y todo. Pero cuando viene a entrar un poquito la doctrina, a que hay que hacer el cambio en esto y aquello, amar a la persona, pues, y tener misericordia de aquellos que nos han hecho daño, pues ahí está la cosa bien difícil, ¿me entienden? Y no se dan de cuenta las personas que eso humanamente no se puede hacer,
Pero cuando lo hacemos con la voluntad de Dios, Dios mismo nos va ayudando, nos va regenerando a nosotros, y a la misma vez nos dando el discernimiento, la sabiduría y la unción para bregar contra esos problemas, para entonces dedicarnos nuestras vidas a aprender, a la misma vez enseñar y ser regenerados, para entonces poder llevar el evangelio a las personas que lo necesitan y seguir metiéndose más uno en las cosas de Dios y trayendo personas a que lleguen a los pies de Cristo. Pero continuamos leyendo y dice: la iglesia estaba combatiendo a los maestros judaizantes y filósofos griegos que rechazaban la doctrina del evangelio que Pablo predicaba, Gálatas 1, 6 y 7. En contra de los argumentos de los adversarios, que ellos no sabían que al convertirse en adversarios se convertían en Satán, porque eso es lo que dice, significa la palabra Satán. Y el apóstol Pablo les declarara la experiencia personal y la fuente de su conocimiento de Jesucristo como el fundamento de su fe. El evangelio no es una invención humana ni una enseñanza terrenal, es producto de una relación personal, un encuentro con Jesucristo. Y otra cosa que quiero aclarar, que al contrario del original Satanás o el Satanás primero, nosotros sí podemos arrepentirnos y aceptar a Cristo y cambiar. Satanás no puede hacer eso. Ya le está condenado, porque lo que él hizo pues, lo va a llevar a él a que en el final de los tiempos, cuando pase la guerra de Armagedón, lo van a lanzar como una bolsa en el abismo, y después lo van a lanzar en el lago de fuego. En otras palabras, él va a ser juzgado por lo que hizo, y porque aunque quiera arrepentirse, no, porque ya está pasado de eso, ya esa fecha ya se pasó. Y el mismo Dios explica que si a los ángeles mismos no se le dio chance de arrepentirse y cambiar, pues menos a él y a las personas que no se arrepintieron tampoco, que van a ser resucitados en el último juicio, en el juicio para condenación, el trono blanco, y ser echados en el agua de fuego por la eternidad. Eso trae la palabra de Dios, no lo digo yo ni tampoco me lo inventé. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: esta revelación confirmada por la transformación de su vida es la mejor evidencia de autenticidad de su enseñanza. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Y Primera de Timoteo 1, 15. Aunque la revelación se ofrece a todos de manera indiscriminada, la experiencia se da en forma especial y personal. Dios amó al mundo, pero solo el que en él cree tiene vida eterna. Aquí reside la gran diferencia del evangelio. Si esta experiencia sin esta experiencia tendremos una forma de culto y un evangelio conceptual, pero no una vivencia personal sobre la cual afianzar nuestra relación con Jesucristo y nuestra esperanza de vida eterna. Ahora que el apóstol hace referencia a su pasado, su excesiva persecución de la iglesia debido a su celo por las tradiciones de su antepasado. Los creyentes de Galacia tienen que haber oído sobre la vida pasada de Pablo y ahora lo leen por su propia pluma. Lo que antes quería destruir ahora desea edificarlo. Lo que antes asolaba ahora defiende. Romanos 1, 16. El perseguidor es ahora defensor. El antiguo detractor se ve convertido en un predicador y un maestro también de la palabra, porque él mismo se llama así en la palabra también. Qué gran transformación se ha operado en el hombre que antes había recibido poderes del gobierno para perseguir y ha recibido autoridad del Señor para proclamar. Esta transformación capacitaba al apóstol para inspirar a los creyentes a confiar más en el poder del evangelio y que en las tradiciones. Un cambio tan drástico no podría ser efectuado por influencia o instrucción humana, solo por la revelación divina y por la unción y el poder de Dios.
porque solamente el poder de Dios que puede transformar a uno, y el amor de Cristo también. Desde allí depende su afirmación sobre la nueva criatura en Cristo, 2 Corintios 5:17. Y a diferencia de una religión por asociación o tradición, el Evangelio es la transformación de la vida tal como resultado de la conversión, y todo convertido tiene una historia que contar y una experiencia que compartir. Fíjate, anoche estaba leyendo una historia muy bonita acerca de un hombre pues que estaba estudiando y quería y se quería matar, y trató varias veces de que se tiró, se quería guindar, se trató de envenenar, muchas de esas cosas, y no moría porque no entendía el plan de Dios. Mas sin embargo, un día dice que se trató de tirar del puente, y cuando eso fue en Inglaterra hace muchos años atrás, que en aquel tiempo pues usaban carruajes, y London pues una ciudad que donde hay mucha neblina, pues el que guiaba la carroza se perdió, se le pasó el puente, y después él fue a buscar la puente a pie. Dice que se trató de matar, no pudo porque se perdió. Entonces se volvió a su casa, y dice que entrando por las escaleras para entrar a su apartamento o su casa, se encuentra una Biblia en las escaleras, que se puso a leerla. En ese momento cambió, se convirtió a Jesús, y se arrepintió de todos sus pecados. Eso es una cosa. Y ese hombre escribió muchos libros, escribió muchas cosas también. Es porque decía que cuando Dios tiene un propósito con uno, pues lo cumple. Y aquí enseña bien claro que algo bien grandísimo que Dios hizo con él, porque tras que se lo transformó su vida, también lo usó como un vaso para instruir a otras personas a que crecieran en el Evangelio también. Pero vamos a continuar leyendo. Y dice, el testimonio del apóstol revela su ignorancia pasada acerca del propósito de la vida de Dios con su vida. Llegó el momento de la revelación, porque el tiempo pasado fue solo de preparación para la misión a la que estaba asignado en la economía celestial. Dios, en su conocimiento previo, había preparado a ese instrumento con la instrucción que demandará su ministerio y el temperamento necesario para desempeñar su tarea. Su testimonio deja ver claramente que la elección de Dios, Juan 15:16, como es el caso de Jeremías y de Isaías, todo está planificado con anticipación por la sabiduría divina. No importa cuánto tiempo haya que esperar, qué circunstancias rodeen a la persona elegida, en el tiempo de que Dios ha determinado, y la revelación llegará a él. La certeza de un llamado le da el mismo Espíritu Santo y no el consejo de los hombres. La opinión de los siervos y las siervas de Dios puede ser valiosa en cuanto a confirmar el sentir que de antemano haya algo en nuestro corazón. Es nuestro deber hallar el lugar que nos ha asignado, reconocido, y la determinación de Dios de usar a cada cual conforme a su voluntad. Eso es una cosa que si Dios lo llamó a uno para una cosa, ahí es que uno va. Y hay personas pues que como no buscan bien de Dios, pues no saben dónde están parados. Pero cuando ellos buscan de Dios, empiezan a meterse con él, Dios le va a poner en su corazón a hacer algo, y ahí se va a dar de cuenta pues las cosas que Dios está haciendo en él para gloria y honra de él, y para ahí seguir creciendo en ese ministerio. Vamos a seguir leyendo. Dice, por 3 años el apóstol permaneció, un periodo de reconciliación consigo mismo, y fue un tiempo para interpretar su experiencia y afirmar las convicciones. El hecho de no subir a Jerusalén de inmediato no significa que la ignorancia de los apóstoles fue un acto de prudencia para sanar las graves heridas causadas por la iglesia y su persecución. Esta acción sabia sirve para acentuar la validez y la experiencia de la conversión, y la misma vez ofrece un tiempo de observación de parte de los líderes de la iglesia para aceptar la aptitud del recién convertido. 2 Corintios
13:3, Gálatas 6:4. La conciencia del apóstol estaba definida y él había sido llamado para predicar al mundo gentil y también enseñar, que era maestro también. Su consulta de los apóstoles, aparte del apóstol, o sea que tenía tres ministerios a la misma vez, estaba ejerciendo Pablo. Su consulta son con los apóstoles y solo tendría como finalidad establecer este entendimiento entre ellos. La reunión con Pedro nos indica, por un lado, que ese es el momento, él era un líder principal entre los apóstoles, y por el otro, el reconocimiento de una figura que anduvo con el Señor, a quien reconocían los demás por su liderazgo. Marcos 16:7, Juan 21:3 y Hechos 2:14. Este fue un acto de humildad de parte de Pablo, y aunque más tarde tuvo su diferencia con Pedro. Gálatas 2:11-13. Que una cosa es tener diferencia, no quiere decir porque esa persona va a parar de ser hermano de uno y que no va a creer lo mismo que uno cree. Eso no es así. En este testimonio encontramos la necesidad de los nuevos creyentes de tener comunicación con la iglesia, a pesar de lo impactante de la experiencia de Pablo en el camino de Damasco. Nos excluye de la iglesia. El hecho de buscar la comunión con los apóstoles es romper la barrera de lo desconocido, y es algo digno de admirar. No todos los convertidos tienen esa misma franqueza. El milagro de la conversión pierde valor si no cultiva la comunión con la iglesia. Esta situación tiene dos vertientes, es decir, no solo como se identifican los creyentes con la iglesia, sino como se identifica la iglesia con ellos. La situación con el apóstol Pablo era una de mucha tensión entre los hermanos por causa del pasado. Cuando un convertido está marcado por un pasado conocido, se puede dar el caso de un rechazo inadvertido. No fue fácil para el apóstol Pablo lograr su aceptación entre los hermanos, tanto que esperó 14 años para volver a Jerusalén. Hechos 9:26, Gálatas 2:1. ¿Cuánto tiempo debe tomar un recién convertido para sentirse aceptado en la comunión de la iglesia? Eso es así. Y hay personas que lamentablemente pueden pasar mucho más tiempo que eso y nunca pues dan a cambiar tampoco. Y con continuamos leyendo, dice: no hay duda de que Dios había hecho un milagro en la vida de Saulo de Tarso, que después se ha llamado Pablo, por su Señor le cambió el nombre. Así lo había comparado Ananías, Hechos 9:13 y 19. Como resultado de su conversión se produjo un gran avivamiento en la región. Esta es la señal de un auténtico milagro de conversión. Dios es glorificado y la iglesia se identifica. No siempre se tiene esta experiencia, pero cuando ocurre un milagro de transformación, ese se convierte en fuente de inspiración y alabanza. A medida que se difunda la noticia, la iglesia crecía en fe y confianza en el poder del Señor y se extendía el mensaje con más fervor. ¿Cuál fue el dicho que se propagó entre las iglesias? Nuestro perseguidor es ahora nuestro predicador. Ahora somos defendidos por el que antes nos perseguía. La verdadera conversión se toma en nuestra motivación para alabar al nombre de nuestro Dios. El poder del Evangelio manifestado en la transformación para inspirarnos a glorificar a Dios. El mismo Jesús aseguró que habrá más gozo en el cielo por un predicador arrepentido que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:7. Qué cosa tan tremenda esa. Y fíjate, la película que salió hace un par de años hasta, que se llama Racing,
que explica el levantamiento del Señor, ¿verdad? De la resurrección de su muerte, de la resurrección y de su muerte y resurrección, perdón. Y cuando los tiempitos que estuvo en la tierra, que el hombre pues que una vez lo crucificó y que estuvo persiguiéndolo, se convirtió y hasta lo defendió de que los mismos soldados romanos no le hicieran daño a los apóstoles. Eso, qué ejemplo más tremendo, como el mismo nos recuerda el apóstol Pablo aquí también, las cosas que ese hombre hizo y que después se convirtió en un vaso útil y una persona que edificó la iglesia del Señor y hasta el día de hoy todavía lo hace a través de la palabra, que la palabra mantiene viva el nombre de esa persona. Qué cosa. Vamos a continuar leyendo. Dice hemos tratado con la conversión como una experiencia de producto y una revelación especial y personal en el camino que Dios nos ofrece en la persona de su Hijo. Nos alcanza y transforma. No se trata de un credo o una enseñanza, sino de una revelación de la verdad que solo se encuentra en Jesucristo. El poder de esta revelación se manifiesta en la transformación total de nuestra vida, haciéndonos amar a los que antes odiábamos y odiar a los que antes amábamos. Lo sorprendente de este milagro es llegar a saber que estábamos en el propósito eterno de Dios y que habíamos sido escogidos por la sabiduría eterna para realizar el ministerio para la gloria de Dios. Responder obedientemente a la elección divina sin importar las reacciones de los que nos rodean puede hacer diferencia no solo en nuestra vida, sino en las de otros. Pregúntese así si acaso no habrá llegado el tiempo de responder al llamado de Dios en su vida personal. Eso para los que son inconversos. Si no ha respondido al llamado del Señor, hoy es su día. No lo deje para mañana, porque para mañana puede ser muy tarde. Y Dios le está dando una oportunidad.